Koskiara Jelmona, Koskiara Jelmona, Nimami Tengkul Malay, Nimami Tengkul Malay, Hajungalingi Mampu, Mampu Chenyi Mampunga, Mampu Chenyi Mampunga. Skate,
Para ver las películas de Figualmapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Feimaten. Mari pu Landmien, Mari pu Papai, Mari Compuche, Inche ta Janet Payam Piñen, Figualmapu Troquinche ta Inchin, Poyen que chalí un Yowaimu Pulamien, Peumagen, Comer Caleimun. Bueno, un saludo para todos y todas en esta noche. Soy Janet Payam de Figualmapu, ¿no? Un saludo afectuoso para todos los que se han conectado esta noche, esperando que se encuentren bien, ¿no? En estos tiempos de preparación de Buñol Tripanto queremos esperar el inicio de este nuevo tiempo, sumándonos al llamado de nuestros lamienes que viven en la prisión política, porque en este país que conocemos como Chile hay presos políticos, ¿no? Y queremos iniciar esta noche con un comunicado de los presos de la cárcel de Temuco que nos invitan a acompañarlos en Buñol Tripantu con ellos, ¿no? Voy a leer un poquito. El comunicado de los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco: a nuestro pueblo, nación mapuche, como presos políticos en la lucha por nuestros derechos políticos, territoriales y la liberación nacional mapuche, convocamos a nuestros peñes y lamienes a acompañarnos en Buñol Tripantú el día miércoles 23 de junio desde las 8 horas en las afueras de la cárcel. Aprovechar de saludar a todos los presos políticos mapuche en las distintas cárceles y a nuestros LOF en resistencia de todo el territorio ancestral mapuche, nuestras organizaciones revolucionarias, al conjunto de nuestra nación mapuche, en particular a quienes como nosotros luchan contra el capitalismo desde el movimiento mapuche autonomista revolucionario, en ambos lados de la cordillera, por recuperar nuestro territorio, reconstruir nuestro mundo, liberando nuestra nación de todo yugo opresor. Autodefensa, sabotaje, resistencia, sin transar con los enemigos. Fuera forestales, transnacionales, terratenientes y todos los capitalistas del Gualmapu, ni argentinos ni chilenos. Nación mapuche, libertad a los presos políticos mapuche. Firman los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco, módulo comunero, ¿no? Junto con poder compartir este comunicado, ¿no? Queremos en principio agradecer a todas las personas que nos han acompañado desde la semana pasada en este lanzamiento de nuestro programa Buñol Tripantú. Por supuesto a todos quienes están desde sus casas, desde su Tamunruca, desde los distintos territorios y países que esta noche han sintonizado este segundo capítulo, ¿no? Esta segunda jornada. Para este Buñol Tripanto hemos querido de alguna forma revisar el camino o comentar o compartir el camino que hemos recorrido en torno a lo que es la autorrepresentación de nuestros pueblos, de las comunidades, de nuestras imágenes y nuestras voces a través del cine, ¿no? Queremos recibir en este nuevo ciclo, haciendo memoria también y reconociendo a los huení, a los amigos, ¿no? Que no siendo indígenas han construido junto a las comunidades, ¿no? En este llamado buen vivir, ¿cierto? Diferentes proyectos, ¿no? En torno al cine. Y también queremos dar esa mirada
cómo este camino de hoy, digamos, tiene la fuerza de la autorrepresentación, pero que nos permite, ¿cierto? También porque en el pasado otros lamienes han pavimentado este camino que nos permite hoy día hablar de autorrepresentación. Hoy día tenemos a dos queridos invitados e invitadas desde Bolivia, desde la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia y desde el sistema, ¿no?, plurinacional, quienes nos van a acompañar esta noche. Pero primero queremos compartir con ustedes qué vamos a ver hoy, ¿no? Antes de entrar de lleno en el diálogo, ¿no? Comentarles que posterior a este conversatorio, ¿no?, a este Nutrancagún, hoy vamos a liberar una ficción de autoría colectiva, Regresando a la Tierra, de este colectivo, de estos amigos que hoy día, esta noche nos acompañan, de CEFREC y CAIP, quienes van a poder ver esta película a través de nuestro sitio web www.figualmapu.cl. Comentarles también que es muy fácil poder acceder a la película, sobre todo si aquellos que ya están si alguna vez han visto o se han inscrito anteriormente en nuestras plataformas, ¿no? Quiero comentarles, bueno, también que la película está abierta a nivel mundial, internacional. Generosamente, tanto CAIP como CEFREC nos dan la oportunidad de que podamos mostrar esta película y que pueda ser visionada por 48 horas desde cualquier parte del mundo, ¿no? Regresando a la Tierra es una ficción que narra la historia sobre el retorno a la identidad, del recuerdo de la lucha de los pueblos originarios de la Amazonía boliviana, en el ejemplo de la comunidad Monte Grande en los años 80. También, de alguna forma, retrata este histórico momento de la marcha indígena por la lucha por el territorio y la dignidad de la época de los 90. Además de abordar diferentes temáticas y ejes, como son la migración forzada, la discriminación que viven las mujeres indígenas en la ciudad. Bueno, vamos a ver un poquito un extracto de estas películas que hemos preparado para usted, calentando estos motores para que luego entremos en la conversación y posteriormente invitarlos a que disfruten esta ficción, este hermoso trabajo que hoy día vamos a ver cómo se hace y cómo se ejerce. ¿Vamos con el video? Perú, Esperanza, Yarepo, Nujina. ¿Qué hacen todavía ustedes en esta tierra? ¿Qué está en nuestra tierra? Memorias del Pueblo, con ojos de mujeres. Alguien que me ayude. Una producción hecha por comunicadores indígenas de pueblos y naciones de tierras altas y tierras bajas.
Fele, bueno, estamos de regreso. Y bueno, vamos ahora a recordarles que una vez terminado el Nutrancagún, la conversación con estos dos queridos amigos que hoy día nos acompañan, que esta noche nos acompañan, van a poder disfrutar Regresando a la Tierra, que estará disponible por 48 horas desde cualquier parte del mundo. Entonces, sin más, vamos a presentar a dos queridos y viejos amigos, más queridos que viejos. Tengo el placer de presentarles a Iván Sanginés, un destacado cineasta, gestor cultural, ¿no? Quien ha hecho un largo trabajo y trayectoria, que yo diría de más de 15 años, más de 20 años, en Bolivia, y quien también ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional por este trabajo que ha impulsado en Bolivia con las confederaciones, con las organizaciones y comunidades indígenas en Bolivia. Iván Sanginés. Buenas noches, hermano. Buenas noches, querido Iván. Bueno, buenas noches, un saludo especial a todas y todos, Ana Janet. Bueno, un gusto estar compartiendo esta noche con todas y todos en este espacio. Bueno, para todos los hermanas y hermanos en el Wallmapu, pues un gusto, ¿no? Y bueno, vamos a compartir un poquito la experiencia que hemos podido vivir en estos más de 25 años trabajando en el marco de todo un proceso muy amplio de comunicación y de cine indígena. Bueno, además también, bueno, tenemos a Marina Movo, que también, bueno, también debemos decir que nos conocemos ya hace mucho tiempo. Marina, tanto Marina como Iván, conocen Wallmapu, han estado con nosotros, nos han acompañado en diferentes momentos, ya hace mucho tiempo desde la capital, ahí hace mucho rato, y también en el primer FIWALMAPU, que fue, ¿cierto?, la 12ª versión del Festival Internacional de Cine de CLACPI, que es esta organización que nos hermana, que nos hace coincidir en procesos, en iniciativas, ¿cierto? Y en esa oportunidad, el 2015, tuvimos la grata oportunidad de volvernos a encontrar con Marina. Marina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, a Janet, a todo el público que nos están viendo a través de esta plataforma. Un saludo también especial a nuestros hermanos indígenas mapuches del país de Chile. Un saludo revolucionario desde Bolivia. Y bueno, estamos agradecidos por formar parte de este espacio tan importante para reflexionar y compartir nuestra experiencia desde Bolivia. Gracias a ambos por permitirnos estar con ustedes, por permitirnos también poder dar cuenta de ese hermoso trabajo que ustedes desarrollan y que he tenido la oportunidad, ¿cierto?, de conocer, y que también FIWALMAPU ha conocido, ¿no?, porque muchos de los trabajos han participado de nuestras versiones, ¿no? Para comenzar, ¿cierto?, este diálogo quisiéramos que nos comentaran, ¿no?, ambos, ¿no?, tanto Iván como Marina, esta historia, ¿no?, de esta apuesta y de esta alianza que se genera en Bolivia en torno a la comunicación en el sentido más amplio, ¿cierto? Y también, por cierto, el cine, ¿no? El cine desde los pueblos indígenas, y con esta apuesta comunitaria, con metodologías muy fascinantes en torno a cómo podemos aprender a hacer cine, ¿cierto? Un poco aislándonos o tomando distancia de estas metodologías, ¿cierto?, cinematográficas, que a veces nos hacen sentir que es más difícil de lo que realmente es. Así que, bueno, para comenzar, Marina, Iván, ¿quién quiere
¿Quién toma la palabra? Bueno, de pronto mencionar bueno, todo esto empezó hace muchos años atrás en Bolivia. Ustedes saben que actualmente es un estado plurinacional con una diversidad muy amplia de naciones y pueblos indígenas originarios que hace 25 años más o menos, cuando todo comenzó en el año 96, no tenían presencia, bueno, directa en los medios de comunicación, en los cines, en el cine, en la televisión, en fin, siendo y es una mayoría de la población. En Bolivia la mayoría es indígena, es originaria. Entonces, fue por ese motivo que en ese momento las organizaciones indígenas, bueno, confederaciones, comienzan a analizar la necesidad urgente de, pues, acercarse y trabajar las herramientas comunicacionales, sobre todo audiovisuales, de la expresión propia. Así fue que se puede decir que en el año 96 los pueblos indígenas de Bolivia soñaron con hacer cine, con hacer un cine propio, y no solo lo soñaron, sino que comenzaron a estructurar un plan de comunicación donde CEFREC, que es el colectivo donde yo estoy involucrado, pues se sumó inmediatamente a todos estos esfuerzos, y nosotros hemos trabajado muy directamente con todo aquello, bueno, con diferentes momentos también, pues pensando que obviamente es fundamental la comunicación y el cine para poder primero desarrollar estrategias de pronto de alianza, de conocimiento entre culturas, de un mensaje fuerte a la sociedad también, en este caso la sociedad boliviana que había vivido desde la República, desde la colonia, antes de la República, una sociedad que vivió siempre de espalda a su identidad, a sus culturas, a lo que representan los pueblos originarios, y entonces esa fue la motivación inicial de cómo comenzar, decimos, a descolonizar el alma a través de la imagen, a través del reconocimiento del derecho de poder expresarse, de poder reflejarse, de poder decir aquí estamos vivos, estamos en movimiento, estamos organizados. Y entonces el cine ha sido ese vehículo para el diálogo y la construcción intercultural, porque ha sido desde un principio un esfuerzo de diferentes organizaciones, decimos las confederaciones, tanto la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación de Trabajadores Campesinos, SUCB, que es muy importante en Bolivia, la Confederación de Mujeres Indígena Originaria Campesina Bartolina Sisa, en fin, el Consejo de Ayos y Marcas del Collasuyo, encontraron en el cine y el audiovisual una herramienta fundamental para comenzar a tejer también, no solamente propuestas cinematográficas, sino también propuestas políticas de transformación y de cambio a través justamente del uso también de estas herramientas y de la formación amplia que se ha desarrollado en el ámbito comunicacional, no solo del cine, sino también incluso del liderazgo político, y de cómo la comunicación es un aliado fundamental para un proceso que requiere, ¿no?, avanzar, y requiere también proponer y transformar. Se puede decir eso un poquito en la motivación inicial de esa labor, de ese trabajo. Marina de pronto también tiene mucho que decir sobre eso. Pues sí, nada, ha sido un trabajo, como ya mencionaba Iván, en conjunto. El CAIB, que es la Coordinadora Audiovisual Indígena de Bolivia, que a partir del 96 se organiza esta institución de comunicadores que aglutinan a las 5 confederaciones indígenas campesinas del país, para justamente poder trabajar a través del cine, a través del audiovisual, trabajar diferentes temáticas que en su momento no habían sido reflejadas en el mismo cine como tal,
no habían sido reflejadas en el mismo audiovisual boliviano. Entonces, a partir de esa visión es que la CAIP se organiza con diferentes comunicadores del país, comunicadores indígenas representados por la diversidad que tenemos acá en Bolivia: quechua, aymara, guaraní. En mi caso, yo soy mojeña trinitaria. 36 nacionalidades que a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado se las reconocen, y que más antes, con la República, en anterior norma, no estaban incluidas estas 36 nacionalidades que Bolivia tenía, ¿no? No había presencia. Entonces, a partir de ahí, también esta es una de las visiones para poder reflejar esta gran diversidad de pueblos, de culturas, de identidades y sabiduría, además, que tienen los pueblos indígenas de Bolivia, ¿no? De diferentes geografías que tiene nuestro país, del Valle, del Oriente, de la Amazonía, del Altiplano. Es entonces que a partir del 96 pues se ha creado la organización del CAIP, y nada, quiero compartir un poquito justamente para poder... Se ha encontrado que a través de las herramientas audiovisuales hemos podido hacer o realizar un gran aporte a las luchas indígenas y a todo el proceso que se ha dado de transformación en nuestro país, y que tiene mucho que ver también con el reflejo y ese acompañamiento que hemos hecho como comunicadores, comunicadoras que hemos sido formados en el tema de la comunicación, en el cine hoy por hoy. Y han sido muchos de estos trabajos en coordinación con nuestras organizaciones nacionales de Bolivia, que tenemos acá organizados y hemos estado trabajando en las diferentes etapas. Sí, con el objetivo también para poder visibilizar este tema de las propuestas o seguramente algunas denuncias que los pueblos indígenas no estaban siendo visibilizadas en los mismos medios de comunicación masivos de nuestro país, no eran reflejadas, y ahí surge la necesidad de trabajar con el cine, con el audiovisual en sus diferentes formatos, para poder llegar y visibilizar esa mirada de los pueblos indígenas en nuestro país, y también esa riqueza cultural que tenemos en Bolivia. Y más allá de eso también, transmitir esa ideología y ese conocimiento que tienen nuestros pueblos para poder aportar también a un país más inclusivo, con derechos que garanticen mismo, con derechos colectivos que garanticen el mismo Estado. Entonces, una de esas temáticas ha sido, por ejemplo, el gran protagonismo que se ha dado a partir de la Asamblea Constituyente que se dio en nuestro país, en el 2006. En el 2006 ha sido un rol muy importante y fundamental la comunicación indígena para poder reflejar estas luchas, pero también demandas que han sido propuestas, que muchas de las propuestas que se logró integrar en la nueva constitución política de nuestro país fue propuesta por las organizaciones del Pacto de Unidad que se formó en aquella época de todas las organizaciones indígenas a nivel nacional. Y ahí el rol de la comunicación y de los comunicadores, nosotros ha sido muy importante y ha sido muy clave para poder avanzar en lo que ha sido la construcción de este Estado plurinacional, y que hoy día en Bolivia se sigue aportando y construyendo desde la comunicación en nuestro país. Oye, gracias. Bueno, de alguna forma se han ido adelantando con muchas de las interrogantes o muchas de las preguntas que pensábamos que deberíamos abordar, ¿no?
que tiene que ver con este rol de la comunicación, con esto, la importancia de estos procesos de descolonización que hablaba Iván, ¿cierto? Comentar que, bueno, yo estuve tuve la suerte de participar cuando CAIP se forma, ¿no? En el 96 pudimos participar de ese proceso junto a Iván, ¿cierto? Acompañar ese proceso y darnos cuenta, también ser testigo de lo que Marina está comentando, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo Insurgentes, ¿no? De tu padre, Iván, ¿cierto? Y tuvimos a Reinaldo Yusja con nosotros. Y él comentaba, ¿cierto?, de esto de cómo su experiencia en el cine, ¿no? En cómo se había vinculado, cómo participaba la comunidad dentro de las películas que, para quienes no conocen, que deben ser muy poco, el trabajo de Jorge Sanginés, ¿cierto? De alguna forma mostró una cara distinta de lo que es Latinoamérica, lo que, ¿cierto? Y de lo que es el cine latinoamericano, un nuevo lenguaje, ¿no? Pero hoy día podemos hablar también, y ustedes nos están hablando, de cómo también ¿cierto? Se sentía aún así la no visibilización de los pueblos indígenas en Bolivia, como pasa en muchos de otros lugares, en el cine, ¿no? Y en la comunicación, en los procesos políticos, ¿cierto? En las diferentes formas. Entonces, de alguna forma lo han tocado, pero me gustaría, antes de irnos al tema de la política y todo lo que ha implicado, ¿cierto?, la participación y la importancia del rol de los comunicadores y las comunicadoras indígenas en Bolivia para estas transformaciones, un poco que nos comentaran cómo se piensan, que es algo que también se quiere saber, cómo se plantean cuando cada vez Sefrey y Cavit piensan a hacer una película, cómo es esa metodología, cómo se define el tipo de tema que se va a abordar, qué metodología, cómo es, son todos ya, forman parte, ya son cineastas todos, o se conjugan, ¿cierto?, esto de la formación con la producción y la realización, ¿no? Que nos cuenten un poco de ese proceso que no, quizás no todo el mundo los conoce. Sí, bueno, se puede decir que es un proceso integral que involucra a muchas personas, es un proceso colectivo que tiene que ver, como decíamos, con organizaciones que incluso son matrices o que son de un plano más amplio, también organizaciones regionales o locales, y generalmente viene desde una necesidad urgente de contar algo, de decir algo. Desde un principio siempre ha sido así, o sea, ha habido muchas historias, mucho que se ha reflejado de la historia negada, se podría decir, de lo que nunca se dijo, lo que no se contó, lo que no está en los libros. Ha habido una lucha muy, muy intensa, ha habido mucho asesinato de líderes, en fin, momentos en los que tal vez la historia nunca estuvo reflejando todo aquello, la historia oficial. Entonces ha sido la necesidad, por un lado, de poder reflejar esa historia negada. Por otro lado, la necesidad también de poder tener una imagen y un mensaje para incidir. La incidencia en la sociedad también ha sido fundamental. Y para ello, entonces, son procesos de formación que tienen que ver no solamente con cine, decíamos, aunque el cine ha sido fundamental y ha sido lo primero que se ha trabajado, y siempre se dijo que no hay ningún límite, porque en otros procesos, de pronto, en otros países, sobre todo ha ido por el lado de la autodocumentación, de pronto incluso hay procesos como en México que iniciaron un poco con proyectos desde el Estado, entregando algún equipamiento para la autodocumentación, incluso de fiestas, de celebraciones. Entonces, como que siempre hay una mirada colonial, paternalista, ¿no? En cuanto a que los indígenas tienen que hacer esto o lo otro, que no deben no meterse en problemas, ¿no? Entonces, lo mejor es que autodocumenten las fiestas, en fin.
Entonces, por suerte, claro, todos esos procesos han sido revertidos, han sido asumidos de otra manera. En Bolivia no ha habido, ¿no?, ningún aporte, presencia del Estado, ha sido un proceso muy autogestionado desde las mismas organizaciones, de los colectivos que estamos involucrados. Entonces, ha sido procesos de mucha práctica, donde más que teoría, digamos que sí, también puede ser en algún momento importante, es hacer el cine en la práctica, tomando en cuenta que no se viene de cero, se viene de un conocimiento acumulado enorme. Los pueblos originarios sabemos que tienen una enorme capacidad creativa, o sea que hay una oralidad también tan increíble donde se transmiten las historias, donde se cuentan, todo el tiempo se cuentan historias. Entonces lo que en Bolivia se ha hecho básicamente es llevar esas historias directamente de la oralidad a la pantalla, sin pasar de pronto por toda la teorización, y aunque también es importante, digo, ¿no? O sea, Sí, ya sí, una vez que se va dominando de pronto la técnica, es importante también conocer de pronto lo claro. que es el cine, lo que son diferentes corrientes, o bien, qué sé yo, cómo se hace. Pero lo que nunca hemos pensado importante en Bolivia es que haya que dar recetas o haya que decir exactamente Eso. cómo, cómo hay que hacer las cosas, hay que dar elementos, y por eso también que uno si mira, digamos, la producción de cientos de obras que se han desarrollado, porque además no solo se ha hecho ficción, documental, reportajes, televisión, experimental, animación, es que cada obra responde por una parte a una necesidad, seguramente que llega de una comunidad, que llega de una organización, y también que el comunicador o comunicadora finalmente no es una persona aislada o separada, por eso que es un proceso colectivo. Aquí en Bolivia no hay directores, no hay la figura del director, Exacto. sino son equipos responsables, son equipos colectivos, responsables ante la comunidad, ante la organización. Finalmente, en el cine convencional, digamos, occidente, el director es el que finalmente se lleva las flores si la película le va bien. Ahora, si le va mal, también se lleva todos los palos, ¿no? Entonces, en este caso, es una manera de compartir la responsabilidad en cuanto a las obras que se hacen, y generalmente están dentro de un proceso que la obra no es un producto en sí solamente, como podemos ver en el cine, digamos, haces una película y entonces tú lo que haces es pasarla a un cine. Finalmente, los que ven la película son los que tienen capacidad adquisitiva de ir al cine, a la sala de cine, o generalmente siempre ha sido así, y finalmente es un producto también que es una mercancía, también, en cierta manera. Entonces, en Bolivia siempre hemos analizado que no debe ser pensado como un producto o una mercancía, entonces, que es más bien, es parte de un proceso reflexivo Exacto. de pensar, como decíamos, en la historia, de pensar en la cosmovisión, de pensar en las luchas, en las luchas históricas, en el de dónde venimos y a dónde vamos, y que la película en este caso es también parte de ese proceso de reflexión, porque no se queda ahí. Decimos siempre en Bolivia que hay diferentes maneras de producción y de uso, y eso está reconocido incluso en la nueva ley de cine, que seguramente hablaremos después, pero que reconoce justamente esos procesos como diferenciados de los otros. El cine indígena en Bolivia no está pensando, digamos, en que tiene que ir a estrenarse en la sala comercial, aunque también es importante que también se acceda. O sea, hay que acceder a todas las ventanas, pero no es el primer fin. Tampoco es un fin ir a un festival y ganar un premio. Pero creo que lo importante es qué finalidad tiene la obra en función de la necesidad que se tiene, sea una necesidad de pronto de hablar de una denuncia, de la situación de las mujeres indígenas, porque también sabemos que es una situación compleja, muy difícil, y muchas mujeres también están haciendo películas y obras en Bolivia desde su visión. También puede ser sobre la necesidad de pronto de hablar de la cultura y de las expresiones culturales. No decimos que sea malo autodocumentar o documentar una celebración, Claro. pero no puede estar aislada del contexto como algo folclórico, sino que tiene que tener un sentido desde una visión integradora, que le llaman los antropólogos holísticos, son esos términos ¿no?
pero que en el Ajá, fondo significa que es lo integral, que no puede estar separado. Y de esa misma manera el cine está involucrado con la radio, con las nuevas tecnologías, porque es integral, la comunicación se expresa de todas las formas, y entonces en Bolivia siempre se dijo que este sistema de comunicación es integral, por eso hay televisión, que es Nacional TV, hay una agencia de prensa e información que es APC ujú, Bolivia, la Agencia Plurinacional de Comunicación, está la ajá, televisión también, que hace programas semanalmente. Ustedes si pueden acceder a la señal de Bolivia TV, que es la señal internacional, van a ujú, ver programas semanales indígenas en la televisión nacional, llevan apareciendo desde el año 2001, claro, con un periodo de suspensión con el golpe de Estado, en fin, y todo aquello que pasó a fines de 2019, ujú, pero que ya se volvió nuevamente. Entonces, es como, y también espacios, radios en regiones o televisiones que se han ido incorporando. Hay un centro de televisión y de radio importante en el norte de La Paz, que es la primera televisión indígena comunitaria de Bolivia, que empezó a funcionar desde el año 2003. Entonces, son ujú. diferentes componentes, se fijan, ¿no? Son componentes diferentes, pero en el fondo responde a una visión colectiva, comunitaria, en la que lo importante es el para qué lo haces, con qué sentido, y esa reflexión viene desde las organizaciones. Nosotros somos parte de un equipo técnico que desarrolla, digamos, finalmente lo que hay que hacer, pero viene de esa visión, ¿no? No estamos Ujú, sueltos o hacemos, digamos, por nuestro lado, sino exacto. que esa coordinación, y seguramente que Marina te va a comentar la relación que CAI tiene también con las organizaciones finalmente y cómo se desarrolla todo eso de manera colectiva. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Sí, así es, así es. También, de alguna forma, tú lo comentabas, Iván, ¿no? Esto de, a mí me sorprendió mucho, yo creo que desde CLACPI, ¿cierto? Siempre estamos ahí pendientes, de hecho, eh, Franklin, hemos tenido la oportunidad, y creo que Marina también pudo, no sé si fuiste una de las chicas que el 2013 en Temuco, acá mismo en la ciudad, estuvimos el 2015, no, pero antes, un poquito antes, el 2013, en la etapa preparatoria, estas etapas preparatorias que tiene CLATFI de 2 años, ¿no? De preparación al festival, pudimos conocer, ¿no? Y CEFREC, a través de Franklin, compartió esa experiencia de las metodologías, ¿no? De cómo poder entender y cómo poder traspasar y pensar en un guión, ¿cierto? Sin esta quizás anteponer, ¿cierto? Esta dinámica, esta estructura fija, estática, que te obliga, ¿cierto?, a pensar que para hacer una película tienes que cumplir ciertos pasos, esto que hablaba un poco Iván. Pero yo recuerdo uno de los guiones que me tocó, tuve la suerte de compartir y que al principio, claro, yo recuerdo que yo sufría porque venía recién de la escuela de cine y recuerdo que no sé si fue María o alguien, decía, no, yo tengo el guión, decía, lo tengo acá. Y yo decía, dame, dime, cuál va a ser lo primero que vamos a grabar. Pero ella se lo sabía todo, ¿no? Porque también se había experimentado toda una metodología en torno a cómo pensar hacer el guión, ¿no? Y, pero, Mariana, yo te quería llevar que nos comentes también 2 cosas, ¿no? Por una parte, cómo ha sido la participación de las mujeres en estos procesos que se llevan, ¿no? En el proceso de CAIP, ¿no? Y también por qué se ha decidido optar por la ficción, y así para que nos vamos a ir sumergiendo poquito a poquito en hablar un poquito de regresando a la tierra, porque aunque parezca, no, ya estamos a 20 minutos Sí. al cumplir la hora. Así que eso, pues Marina, que nos comentes cuál ha sido el rol de las mujeres en este proceso, ¿no? De CAIP. Bueno, creo que, bueno, el rol que la mujer ha tenido dentro de este proceso de formación integral dentro del cine y de la producción audiovisual en nuestro país y específicamente dentro de CAIP, eh, ha sido un aporte muy importante porque en el proceso, por ejemplo, de realización de las obras audiovisuales o de la ficción misma, eh, ha sido bastante, ¿cómo, cómo puedo decirlo? Ha sido bastante
ha tenido mucha importancia porque desde la Ujú, mirada de la mujer, de cómo hacer el cine, de cómo construir un guión, de cómo proponer la idea, em, para, para todos los procesos de producción que se han realizado acá dentro de la ficción o el mismo Regresando a la Tierra. ujú, Ha sido una propuesta que ha nacido, ¿no? También desde las mujeres de la Amazonía, em, también haciendo un recordatorio y también reflejando que la mujer también ha sufrido diferentes, no sé, diferentes momentos de discriminación por la misma sociedad, por el mismo sistema dentro de las instituciones de nuestro país y esa misma, entonces ese reflejo y esa apuesta, también esa mirada desde la mujer en el cine, en el audiovisual, ha sido muy marcada y muy importante en nuestro país, ya que esto tiene que ver mucho también con la vivencia, ¿no? Y la realidad que muchas compañeras, por ejemplo, dentro de nuestro proceso de formación, han podido reflejar a través del cine, ¿no? A través de las producciones, de esas vivencias que vienen desde las comunidades, desde los pueblos indígenas, que siempre han estado marginados o no han sido visibilizados por alguna razón también. Entonces ahí el papel de la mujer dentro de nuestra organización también ha sido muy importante en el tema de que eh, también se muestra la capacidad que se tiene para producir, para reflejar eh, estas temáticas que no han sido seguramente tomadas en cuenta en muchas de las producciones anteriores que el cine mismo convencional, como se decía, ujú, no se abordan, ¿no? Y creo que en este sistema que nosotros hemos trabajado en Bolivia, también ha sido uno de los reflejos que se ha podido dar. Hay muchas compañeras que han planteado su idea, han planteado su guión, en este caso, que han sido eh, también reconocidas en sus producciones que han realizado. Y en el caso de de Regresando a la Tierra, que es la última ficción que ujú, se realizó en Tierras Bajas, también ha sido una mirada, ¿no? De cómo las mujeres indígenas de tierras bajas al migrar a la ciudad también han sufrido todo un proceso de discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad. Pero que eso, a pesar de eso, no ha sido también, ha sido una lucha poder también reflejar de que si vemos nosotros también poder diferenciar este tema de que siempre a la mujer se la muestra como la víctima, ¿no? De que ujú, también como la golpeada, como la que sufre, como la que ha estado siempre también teniendo roles específicos que ya lo conocemos, que están hechos para la mujer. Entonces creo que esta producción muestra diferentes temáticas que nos reflejan, ¿no? Esta realidad que han vivido las mujeres y que seguramente también se pueden identificar en otras partes de nuestro país, en otras partes fuera del país también. Y, y nada, esto a nosotros, por ejemplo, cuando estábamos realizando la misma producción, era muy desafiante para las mujeres, porque entrar a este campo también del audiovisual, del cine, no ha sido una etapa tan fácil para las mujeres, especialmente para las mujeres indígenas, porque también se tocaba aquí el tema de roles, por ejemplo, porque el tema de roles, cómo una mujer va a dirigir, cómo una mujer va a hacer producción, una mujer va a ser guionista o va a ser directora, ¿no? Entonces, como que no se creía mucho en la capacidad misma de la mujer y como que se designaba a veces roles que específicos. Entonces, también en esto se pudo mostrar en todo este proceso que hemos tenido que tanto la mujer o el hombre como tal
pueden realizar y dirigir una película, una mujer también puede estar detrás de las cámaras haciendo fotografía, y eso nos ha permitido a que nosotras, como mujeres, podamos también mostrar esa fortaleza que hay en el campo del cine, en el campo del audiovisual, ¿no? Ya. Gracias, Marina. Y bueno, ya nos metimos ahí en Regresando a la Tierra, que va a estar liberada por 48 horas, ¿cierto? Y que se podrá ver desde cualquier parte del mundo. Iván, ¿qué aspecto de ese largometraje te gustaría destacar? ¿Y qué te parece, junto a con lo que comenta Marina también, ¿no? Que comenta cómo de alguna forma la película refleja estas discriminaciones que muestra la película, pero que también la película siento que es importante a la hora de ver un proceso histórico, ¿cierto? En Bolivia, la participación de las comunidades activamente, cómo se derriba también esa postura que hablaba Marina, ¿no? De la mujer, ese rol que vemos, ¿no? Simplemente pareciera ser que solo lo pensamos como una victimización, y también las vemos ahí muy empoderadas, ¿no? Las vemos muy empoderadas también, porque no solamente están la película es objeto de un tema, sino que también están atrás de las cámaras, ¿no? Entonces, coméntanos, Iván, ¿qué podrías destacar? ¿Qué te gustaría destacar más bien? Bueno, en primer lugar, creo que es importante analizar que en Bolivia estamos trabajando desde un principio en este proceso en la ficción, o sea, el argumental, digamos, como se le llama, y eso ha sido muy importante, y eso ha sido una demanda permanente, porque este es un cine hecho para las comunidades, o sea, es un cine hecho para reflejar estas historias, y entonces la ficción siempre ha sido una vía muy rápida, directa, de llegar, de entusiasmar a la comunidad, toda la comunidad. Entonces había una gran diferencia a veces cuando se ponía un documental y una ficción, digamos. Finalmente los dos sí son importantes, pero la ficción, toda la comunidad, niños, todo el mundo está atento y está, porque se cuentan muchas historias. Entonces la ficción siempre ha sido una vía muy, muy importante de reflejar justamente todas las realidades. En el caso de Regresando a la Tierra, pienso que es importante analizar que se desarrolla esta historia también en la actualidad. O sea, la historia, si bien hace referencia a etapas históricas pasadas, que son las del 80 o 90, también habla de lo de ahora, de lo que está pasando ahora en Bolivia. Y Bolivia ha estado pasando un momento, un proceso bien interesante con la llegada, digamos, de pueblos indígenas y originarios a diferentes instancias que no habían estado participando, sabemos, ¿no? Desde la República. Entonces, de pronto viene todo un proceso que inicia con Evo Morales el 2006, pero que tiene que ver con una llegada de todo de gran parte, de la parte mayoritaria de la población a ser protagonista, y eso también va a derivar en un enfrentamiento fuerte con la otra sociedad, la sociedad no indígena o más occidental, que tiene otros valores y otros principios. Entonces que decimos que es muy difícil a veces ese encuentro, aunque se ha tratado siempre de favorecer el diálogo, pero sabemos que hay unas grandes diferencias de concepción en general, ¿no? De forma de pensamiento. Entonces, esta película también tiene que ver con eso, porque hace referencia en algún momento también a lo que significa estar presente en una sociedad que discrimina, en fin, que ha sido también tan tremenda, y que entonces la película o el cine también, en este caso, está desnudando, ¿no? Esta situación. O sea, la película obviamente habla de muchas cosas, habla de la tierra, del territorio, de las mujeres en su lucha, que también es importantísimo, porque siempre han estado en primera fila, en la vanguardia de las luchas históricas en Bolivia, ¿no? O sea, desde Bartolina Sisa, en fin, hay toda una presencia importantísima.
de las mujeres, y en esta película las mujeres son protagonistas. O sea, es una película justamente desde la visión, porque como decía Marina, viene de la propuesta de las cineastas o comunicadoras que le llamamos indígenas de la Amazonía, desde las organizaciones, ¿no? Y es interesante además que se desarrolla en el marco de un debate también. Este guión es un debate interesante en el que la organización también participa, donde las mujeres también plantean sus inquietudes, y entonces a veces incluso se tocan temas delicados que puede ser, por ejemplo, la violencia que que puede existir, y eso existe también porque somos unas sociedades colonizadas donde los comportamientos, el machismo, en fin, está metido en la célula. Pues todo eso es parte de la reflexión que se hace, y en algún momento también incluso algunos dirán, no queremos mostrar eso, porque ¿qué van a decir de los indígenas? Nosotros no somos así, o somos asá, pero creo que, y a veces entonces las mismas mujeres dicen, no, hermanos, eso hay que mostrar, nosotros eso sucede, eso hay que mostrarlo, tenemos que cambiar de todo esto y hay que mostrarlo. Pues todo ese debate ha sido parte de la elaboración de esta producción que además se hace justo bueno, en los años pasados, 2018, 2019, justo antes, digamos, de que hay un cambio tan fuerte político en Bolivia. Entonces creo que también que al mismo tiempo, más allá, digamos, de Evo Morales, tiene que ver con que es un país que le cuesta mucho cambiar, le cuesta muchísimo avanzar en esto que decimos la descolonización, la despatriarcalización, le cuesta muchísimo, entonces se resiste de todas las maneras posibles, sobre todo la sociedad, digamos, más urbana y más imitadora, digamos, de pronto de Europa o de Estados Unidos, se niega muchísimo y va a hacer lo posible y lo imposible para evitar que se avance en cualquier proceso que pueda significar realmente un cambio, ¿no? A pesar de que lo que proponen los pueblos originarios e indígenas en Bolivia es lo que necesitamos, no solo para Bolivia, necesitamos para la humanidad, o sea, porque ahorita estamos en una disyuntiva de un paradigma de desarrollo que no aguanta y requerimos cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que en Chile también, en Gualmapu, deben estar también ahorita con toda esa efervescencia en cuanto a que sí hay que cambiar las cosas y es el momento para hacerlo. Entonces creo que ahí nos hermanamos mucho más también con lo que ustedes están viviendo. Hemos vivido esos procesos, los pueblos indígenas, incluso en el año 2006-2008 en la Asamblea Constituyente estuvieron ahí haciendo las emisiones en vivo, ¿no? Era el único programa en vivo y directo que había desde la Sucre, de la Asamblea Constituyente, eran programas del sistema de comunicación en horario estelar, siguiendo la Asamblea Constituyente, porque el resto de medios estaban en contra, sabemos, no querían saber de asamblea, no querían saber de cambiar nada, no querían saber, que es lo que también yo veo que pasa en Chile, en sectores que se han acomodado a sus privilegios y no quieren soltar, no quieren ceder ninguna cosa. Entonces, tiene que ver con esas luchas, esta película tiene que ver con ese avance, con esas luchas que van poco a poco, que en un principio, imagínense que en el año 90 no existían por los pueblos indígenas de la Amazonía, del Oriente, prácticamente, o sea, Bolivia, digamos, se podía hablar de aymaras, quechuas, digamos, de la parte andina, pero es el 90 donde los pueblos indígenas irrumpen en el escenario nacional, irrumpen de manera totalmente ya que va a cambiar las cosas. Desde el 90 es otra realidad, porque Bolivia tiene que asumirse como una realidad donde realmente hay esa diversidad enorme de pueblos que tienen además sus propuestas y que están defendiendo la vida, su sobrevivencia, porque son pueblos que han sido realmente sometidos por todos los poderes, desde la iglesia, con las misiones, con los ganaderos, los madereros, todo tipo de poderes han intentado socavar y terminar con estos pueblos, sobre todo en estas regiones de la Amazonía, pero en el 90 se levanta. Entonces esta película tiene mucha reflexión sobre eso, no habla solamente sobre eso, pero si la vemos la película tenemos que entender que hace relación a eso, porque ha sido un camino muy difícil, una lucha muy sacrificada y esforzada de estos pueblos. Imagínate que
más de 40 días caminaron en el año 90 para llegar desde la Amazonía, imagínense cómo de lejos está, hasta la ciudad de La Paz, está a 4.000 metros de altura en los Andes, ¿no? Entonces, habla sobre todo eso y sobre la esperanza también de que sí es posible construir un mejor mundo y donde sí es posible que podamos escucharnos, entendernos, comprendernos, pero no unos encima de otros, sino en igualdad de condiciones, como es lo que ha propuesto la Constitución Política, finalmente, que está aprobada y que es la que está vigente en Bolivia. Entonces, habla de todo eso y por eso es que es importante también de pronto poder ver esta película. Sí, gracias, Iván. Creo que ya, sí, creo que has comentado varias cosas súper importantes. Vamos ahí a volver a recordar a la gente que está conectada, ¿cierto? De que la película Regresando a la Tierra va a estar disponible por 48 horas a partir de las 10 de la noche. Van a poder verla desde cualquier parte del mundo. Es muy fácil cómo tienen que acceder a ella a través de www.figualmapu.cl. Van a poder ahí seguir los pasos, qué sé yo. También hay un video también y al final de hoy también vamos a poder guiarlo si es que hay dudas, ¿no? Pero quienes ya se han conectado en otras oportunidades y que han podido ver parte de nuestra programación, no tienen que volver a hacerlo, así que van a poder verla. Yo quiero comentar eso porque sé que también Iván quería comentar algunos otros avances y también con Marina, entonces para que no se olviden que a partir de las 10 nosotros quizás nos vamos a pasar un poquito de este Nutrancagún porque creemos que es interesante ver, ¿cierto?, lo que, y escuchar de primera fuente junto con Marina e Iván el rol que cumple en la comunicación. Iván hablaba de esto de que estamos en Chile en un proceso constituyente. Bolivia lo vivió en la asamblea, ¿cierto? Fuimos testigos, afortunadamente coincidimos, ¿no?, en varios talleres, en varios espacios que se han creado, ¿no?, y que han permitido no solamente a Bolivia, sino que a quienes estamos muy cerca dentro del proceso de CLADPI a poder ser testigo de esos avances, ¿no?, de una ley de medios, de una ley de cinematográfica, los avances y la participación de las comunidades, cómo cumple ese rol que cumple la comunicación. Marina, un poco para los que ya están más apurados de ir a ver la película, ¿qué otra cosa te gustaría destacar de Regresando a la Tierra, ¿no? Antes de ahí, y después pasamos a quizás que nos puedas comentar esto de la participación, porque ha sido importante, ¿no?, todo ese proceso constituyente por parte de las confederaciones. Nos vamos a pasar un poquitito ahí, así que... Sí, claro. A ver, lo que podemos destacar de esta última producción, creo que es la participación muy activa de la mujer, muy protagonista de la mujer desde Tierras Bajas, que han sido reflejadas muy acertada, digo, y no solamente en el proceso de toda la producción, en el tema técnico, pero también narrativo, en el tema de contenido mismo. Entonces, y lo otro que puedo destacar también es que esa participación de la comunidad en donde se ha filmado ha sido muy importante para que se pueda producir y que la comunidad también forme parte y se siente identificado con esa realidad que vivió muchos años atrás y que volvía a revivir esas luchas históricas de Tierras Bajas, pero también que, bueno, de alguna manera se relacionan en algunos aspectos de las temáticas que se refleja también con la actualidad, ¿no? Y me parece que fue muy destacado por las propias comunidades que siempre han participado de forma muy directa en todo el desarrollo de la filmación.
Para nosotros ha sido un gran aporte también porque la comunidad cuando se involucra son ellos los protagonistas también de las historias, ¿no? Se siente bien identificado con la temática y además como somos nosotros parte de la comunidad, parte de la organización, entonces hay una vinculación muy fuerte en todo este proceso que nosotros realizamos en lo que es el cine y el audiovisual, ¿no? Eso por un lado y nada, el proceso de la constitución política ya lo había mencionado más antes, pero sin embargo me gustaría también poder compartir este momento que el CAIP junto a las organizaciones fueron los únicos medios, o más bien el único medio alternativo, que se podría decir así, en el que se pudo reflejar en todo este proceso que vivió Bolivia, lo que para escribir la nueva Carta Magna de nuestro país. Nosotros estuvimos acompañando compañeras de CAIP, aymaras y quechua, y también de la Amazonía, estuvimos haciendo televisión en vivo que nunca en la historia de Bolivia se había visto que una mujer de pollera o una mujer amazónica de Tipoy como nosotros pudiera estar en las pantallas de la televisión nacional. Y creo que eso fue muy valorado, pero también fue muy romper este estereotipo de la mujer en la televisión. Para Bolivia fue fundamental para poder también darle protagonismo a la mujer indígena, a la mujer campesina en nuestro país, que también en este paso a la televisión tenía esa capacidad de poder conducir con su propia identidad, con su propia cultura, con su propia vestimenta, poder conducir programa al vivo, enfocándola, mostrando más bien las diferentes propuestas que el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas y campesinas estaban demandando también para que sean incorporadas en esta nueva Carta Magna de nuestro país, que hoy por hoy ha sido el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, la participación como tal de las mujeres, tanto de la Amazonía como de Tierra Alta, en la televisión fue muy importante, porque, como decía, hacer el acompañamiento en todo este proceso, muchos cuestionamientos, pues había mucha resistencia en que se pudiera aprobar una constitución, porque se llegó a decir una frase muy fuerte que era una constitución solamente para indígenas que se estaba proponiendo, pero no era así. Entonces, el Estado plurinacional como tal, como ya lo mencioné antes, fue muy importante el protagonismo de la mujer misma, que se dio una participación dentro de este proceso constituyente que vivió nuestro país. Tuvimos una presidenta de la Asamblea Constituyente como fue Silvia Lazarte, una compañera también de lucha, una mujer campesina de pollera, que fue capaz de conducir todo este proceso constituyente que vivió Bolivia, ¿no? Hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado. Y es ahí que se ha reflejado mucho también la participación de la mujer de manera transversal, que se puede reconocer también los derechos dentro de esta nueva Carta Magna que se pudo escribir en el país. Eso puedo compartir con todos. Bueno, yo creo que también, yo recuerdo, ¿no? Y las imágenes de ese entonces, ¿cierto? De Marcelina ahí con una de las comunicadoras indígenas, ¿cierto? Que estaban ahí recogiendo toda la información en la calle, cómo estuvieron recogiendo todo eso, todo ese rol, todo ese papel que juega la comunicación, ¿cierto? Que yo, desde lo que uno ve desde afuera, ¿cierto? Es clave, ¿no?
Iván, para ver caso, creo que también es importante, ¿no? Quizás que pudieses, ¿no? Comentar también estas, como qué es lo importante de esta participación, ¿no? Sobre todo para quienes estamos de acá, de Gualmapu y de Chile, ¿no? El rol que puede cumplir la comunicación en este proceso. Ya casi terminando, pero me parece importante ese papel, ¿no? En los procesos legislativos, ¿no? Que se ha venido dando, donde Bolivia es pionero y que de alguna forma también acompañamos y que fuimos tratando de impulsar en otros espacios, ¿cierto? En Argentina, acompañando el proceso de comunicación ahí en Ecuador, en otros lugares donde también han habido, ¿cierto? Y donde también intentamos desde CLACPI acompañar esas instancias de alguna forma apuntalar y de que se generara quizás una situación muy tan similar como la que se vivía en Bolivia, pero creo que ahí Bolivia lejos es quienes ha existido un gran avance en materia de derecho, este derecho a la comunicación por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas. Bueno, en realidad sí, se ha hecho un trabajo muy amplio de incidencia. En el marco de la Asamblea Constituyente se estableció la estrategia de comunicación para la Asamblea Constituyente, que fue una estrategia múltiple, no solamente programas de televisión, había programas de radio, había campañas de información, difusión en las comunidades, en ciudades, en universidades. O sea, se hizo una amplia labor de comunicación de información. Yo creo que en Chile también deberían desarrollar estrategias importantes de socialización y de ¿cómo se llama? Sí, de dar a conocer, ¿no? De posicionar las propuestas que se están desarrollando. Eso fue muy importante porque la sociedad en general, por mucho de que los medios de comunicación comerciales que no están muy por la labor de difundir todo esto, hicieron toda la campaña en contra, hubo una gran aceptación y reforzamiento desde la sociedad en su conjunto. Entonces es importante trabajar en todos los niveles. También es importante decir que esa misma incidencia permitió que la Constitución política incluya el derecho a la comunicación como un derecho individual, pero también colectivo, y que se compromete el Estado al fomento de los medios y sistemas de comunicación indígena, que después ya en la normativa que ha continuado, también desde el sistema de comunicación se ha hecho mucha incidencia. Se ha logrado, por ejemplo, en la ley de telecomunicaciones, la 164, incluir el 17% de reserva de frecuencia de radio y televisión para los pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia. O sea que hay un porcentaje que está por ley, ¿no? Fuera, digamos, de los medios comunitarios, está separado. Comunitario, que significa, digamos, todo lo que son medios, de pronto hasta incluso de iglesias o de otros colectivos, de lo indígena originario. Es importante esa separación. Después también se ha continuado, y la ley del cine, aprobada el año 2018, también incorpora la obligación del Estado para el fomento, el reconocimiento pleno y el fomento del cine y el audiovisual indígena originario y campesino. Entonces ha sido un camino importante de incidencia. Y ahora también se está en lo que es ya la gestión de la nueva ley de comunicación indígena, originaria, campesina, intercultural y afroboliviana en Bolivia, que estamos justamente ahí. El sistema de comunicación, las organizaciones se está impulsando y está en gestión para su aprobación. Esperamos que sea lo antes posible, que es una ley también bastante importante porque descoloniza el contexto de la comunicación, le pone ahí totalmente un antes y un después, porque es una comunicación que tiene otros principios, otros valores, que funciona de otra manera, y entonces va a ser un cambio completo en el contexto comunicacional que todavía está dominado por los medios comerciales, consumistas, violentos, discriminadores que tenemos que sufrir en nuestra sociedad. Eso, Yanet. Entonces yo creo que nada, de pronto hoy está de la hora. Muchas gracias también. Muchas gracias esperando la película. Por esta sí, oportunidad, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad, y seguramente que no será la última oportunidad que estaremos conversando, ¿no?
No, tampoco. Es justo lo que te quería, se han adelantado en todo, ¿no? Yo quería comentar que hay algunas de las preguntas que justo ha abordado todo el tema de cómo es una herramienta de lucha, ¿no? La comunicación, el cine, ¿no? Este proceso que ustedes llevan maravillosamente, ¿no? Invidiable, de la buena envidia, digo yo, ¿cierto? Porque además es un proceso que ha sido sistemático, que ha sido continuo, que ha permitido. Yo recuerdo, antes de todo este proceso de pandemia, de más de 100 producciones que han estado por diferentes lugares, diferentes territorios de Bolivia, que además, ¿cierto?, decir que tanto CAIP como CEFREC han acompañado otros procesos en el norte de Argentina, vinieron para Hualmapu, en Ecuador, ¿cierto?, en Brasil. O sea, es un proceso que no ha estado solo en Bolivia, sino que también generosamente se ha tratado de apoyar y estimular y promover, ¿cierto?, iniciativas, ¿no? Estas alianzas con Wapikoni, con Canadá. Es decir, un hermoso trabajo que agradecemos que hayan compartido con nosotros. Esperamos, como dice Iván, que no sea la última vez que estén con nosotros, tener la oportunidad de conocer otros hermosos trabajos que ustedes tienen, ¿no? Y todo este proceso que se vive en Bolivia, ¿no? Yo solo me resta agradecerles, ¿no? Y comentarles también a la gente que está disponible a partir de las 10 de la noche, ha estado disponible ya la película. También comentar que nosotros vamos a seguir con nuestra programación de Guiñol Tripantu, ¿no? En Figualmapu. La próxima semana vamos a estar con una exclusiva con Nudo Mixteco, de una querida amiga mixteca, Ángeles Cruz, quien va a presentar, y tenemos el honor y estábamos muy contentos, Iván y Marina, de que vamos a tener la oportunidad de que un trabajo de una cineasta indígena se estrene en nuestro Figualmapu. Así que invitarlos a todos para la próxima semana. Vamos a estar con Ángeles Cruz y con Miriam, que es una de Miriam, deja acordar, Miriam Bravo, sí, Miriam Bravo, quien es una de las protagonistas de esta película, que nos va a acompañar. Vamos a estar la próxima semana, igual como hoy, vamos a estar a partir de las 9 para luego liberar la película a las 10 de la noche. ¿Qué más? Comentarles que tienen que registrarse, es un proceso que no es nada difícil, que pueden hacerlo para visionar. Además van a poder ver otras películas nuestras que están en nuestras plataformas. Comentar que en este proceso de Hueñol Tripantú también vamos a estar el día 3 de julio, desde las 7 de la tarde, vamos a estar con un recital que van a poder disfrutar con varios artistas mapuche e invitados de otros pueblos originarios de lo que es Abyayala, ¿no? Sin más, comentarles que pueden ya revisar la película, agradecer nuevamente a Marina, a Iván por este espacio, por compartir con nosotros. Y nada, dejarles la última para la despedida. Yo me despido, ¿no? Peguaín Pulamien, ¿no? Con Puché, espero que disfruten, que revisen esta hermosa película, que pasen la voz, porque es un proceso que habla de estas historias que cada cierto tiempo también se repiten en nuestros territorios. Y nada, pues Iván, si quieres decir algo más, porque te veo ahí, Marina, para que se puedan despedir, y Sí. ya nosotros estamos terminando, cerrando. Pues muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con la audiencia, con el pueblo mapuche, este proceso de lucha de las mujeres en el país, de mujeres y hombres, que ha tenido muchos resultados, y creo que la comunicación es muy fundamental para poder aportar a nuestra sociedad, y que pues nuestros derechos como mujeres
y como pueblo colectivos podamos también tener las mismas oportunidades, tengamos las mismas condiciones también de ese respeto a nuestro territorio, a la autodeterminación. Y aquí la comunicación es clave para la transformación de una sociedad que sea más participativa, más equitativa en los diferentes ámbitos de nuestros países que tenemos en Latinoamérica, en el caso de Bolivia. Hoy por hoy todavía seguimos en ese camino de consolidar la construcción de lo que es el Estado plurinacional en su esencia, como son representados o son más bien con esta gran diversidad que tenemos en Bolivia. Entonces todavía estamos en ese proceso, hemos tenido muchos avances y en este caso lo seguimos consolidando con este trabajo desde el CAIP, desde las confederaciones, juntamente a CEFREC, con alianzas también de CLADPI, que siempre han estado apoyando y pues aportando también a que estos procesos también puedan funcionar y puedan trascender a nivel internacional. Muchísimas gracias. Animarse al pueblo mapuche a construyendo desde la comunicación, desde el cine también, estas propuestas que van a ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad y de nuestros pueblos que siempre han estado marginados en sus diferentes etapas, ¿no? Muchas gracias. Saludos. Bueno, gracias. Gracias, Janet. Gracias a Figual Mapu. Un saludo especial justamente a todas las hermanos también que están allá en el territorio. Y nada, invitarles a visitar a la APC Bolivia, a la Agencia Plurinacional de Comunicación, apcbolivia.org, a la televisión indígena, Plurinacional TV, en fin, entonces seguiremos adelante y esperamos también continuar compartiendo en algún otro momento más de la experiencia y las obras, los trabajos también que se han desarrollado. Así que desde Bolivia, un abrazo fuerte y un jayaya, hermano. Jayaya, ¿no? Un abrazo. Pehuaín, Pulamien, Compu, Buení. Nos vemos la próxima semana. Recuerden Nudo Mixteco y ahora todo el mundo a ver Regresando a la Tierra. Chaltumay, Peucayán. Se viene el solsticio de invierno y para comenzar este nuevo ciclo te invitamos a ser parte de Guñol Chipantu con Figual Mapu y el Centro Cultural de España. Iniciamos el viernes 4 de junio con un ciclo de cine en línea, donde liberamos la película boliviana Insurgentes de Jorge Sanginés y el viernes 11 de junio liberaremos Regresando a la Tierra, junto a un diálogo con sus realizadores Iván Sanginés de CEFREC y Marina Mogo de CAIF. Podrá ser vista desde cualquier parte del mundo durante 48 horas. El 18 de junio será día de estreno, exclusivo para Chile, con la premiada película Nudo Mixteco, de la realizadora mixteca Ángeles Cruz, quien será parte del diálogo junto a la actriz Miriam Bravo. Y como cada año, el sábado 3 de julio se realizará el concierto Guñol Chipantu, con la participación de destacados artistas mapuche como Lorenzo Ayapán, Anay Mariluán y la isleña Antumalén. La compositora Sara Curruchich del pueblo maya, entre otros, y el coreógrafo mapuche Ricardo Curaqueo. Los diálogos y el concierto de clausura serán transmitidos por Facebook y YouTube Live de Figual Mapu. Las películas serán emitidas por figualmapu.cl y requieren previa inscripción en fescom.tv. Sin costo. Más información en las redes de Figual Mapu y Centro Cultural de España en Santiago. Pehuaín, nos vemos. Para ver las películas de Figual Mapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Feimaten.
Para ver las películas de Figualmapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Fame 10. Para ver las películas de Figualmapu, primero debes registrarte gratis en tv.festhome.com. Luego debes ingresar a www.figualmapu.cl y encontrar en el banner la película que quieres ver. Haz clic en Ver película. Finalmente, haz clic en Ver. Fame 10. Yeah.